Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas y que siempre mantiene vigente la actualidad, los temas que más preocupan a nuestra audiencia del Portal Citerior, un espacio para el libre pensamiento, ¿no? Siempre con la altura de miras y tratando siempre de encontrar la absolución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En esta oportunidad, amigas y amigos del Portal Citerior, nos interesa un tema de mucha trascendencia, diríamos, que es este tema de los medios de comunicación de masas y lo que transmiten, ¿no? Fundamentalmente los medios, la labor del periodista, el problema de la ética fundamentalmente. Y para ello hemos invitado a una persona, un personero del periodismo chileno de la mayor importancia a nuestro juicio. Tenemos la visita del destacado periodista Abraham Santibáñez Martínez. Abraham, un placer tenerte junto a los amigos y amigas del Portal Citerior y que te hayas hecho un tiempo para visitarnos. Muy bienvenido al Portal Citerior. Muchas gracias. Yo estoy muy contento aquí, así que espero que podamos hablar con tranquilidad y profundidad. Exactamente. Bueno, para los amigos que aún no saben con quién estamos hablando, digamos. Bueno, él es muy conocido en el ambiente nacional, pero digamos, no podemos leer todo su currículum, evidentemente, porque estaríamos aquí más tiempo lo que nos permiten estos programas, pero Abraham es Premio Nacional de Periodismo de 2015. Es un periodista de la Universidad de Chile, tiene una vasta trayectoria profesional. Recuerdan ustedes la revista Arcilla, pero los más adultos, la revista Hoy, que la dirigió, Diario La Nación. En general, ha sido presidente del Colegio de Periodistas. Lo más importante y relevante, quizás para nuestra audiencia, es saber la importancia que tiene Abraham en el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y también en el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, del que fue su presidente, como ya hemos dicho, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, del Instituto de Chile. Es decir, académico, tiene textos sobre todo sobre periodismo interpretativo. Es un hombre, un profesional de las comunicaciones del mayor nivel. Y en ese sentido, Abraham, estamos muy contentos de estar junto a ti en estos minutos para analizar este problema de los medios de comunicación y el tratamiento de los temas de la ética. Yo recordaba, Abraham, hace un minuto, antes de conectarme, la obra de este filósofo alemán del que tú seguramente tendrás referencias. Me refiero a Hans Gadamer. Él es el padre de la hermenéutica, ¿no? Es un filósofo que se preocupó mucho de estos temas de la interpretación, digamos, en general, la hermenéutica. Y decía, entre muchas cosas, que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es enorme en relación a lo que sucede en la sociedad. No solamente desde el punto de vista ético, sino que en general la orientación que se le entrega a través de los medios a la gente, a la ciudadanía. ¿Cómo vamos por ahí, Abraham? ¿Cómo entrarle a este tema, oye, tan complejo a la luz de este pensamiento de Gadamer? Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que los medios de comunicación desempeñan un papel muy fundamental en nuestras vidas y sobre todo en la vida en sociedad. Ahora, esto
lo que nos ocurre en este momento, y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es que estamos en la segunda gran revolución de las comunicaciones. La primera fue la de Gutenberg, cuando inventó o descubrió para Occidente, por lo menos, la imprenta con tipos móviles, que eso generó una revolución de la que yo creo que todos estamos conscientes, pero a veces se nos olvida. Generó dos grandes revoluciones, la reforma protestante por una parte y el concepto moderno de democracia que viene con la Revolución Francesa y de ahí en adelante. Así de importante fue, pero al mismo tiempo fue como eran las comunicaciones en el siglo XV, lentas, a lomo de mula o Claro. en barco. En cambio, esta segunda revolución que estamos viviendo, que es la de las comunicaciones, sobre todo por Internet, el satélite, todo lo que hoy día nos rodea, ha sido casi instantánea. Hoy día todo el mundo está unido por Internet, lo que significa que podemos comunicarnos, oye, de un extremo a otro del planeta ni siquiera en segundos, sino que en fracciones de segundos. Y eso yo creo que está teniendo consecuencias muy grandes, no solo para el periodismo, sino para la vida en sociedad. Y mi preocupación en este momento es que yo no estoy seguro de que estemos todos conscientes de ese fenómeno. La autoridad, por ejemplo. ¿Mm? En este caso, los poderes Por ejemplo, constituidos. exactamente, y no solo en Chile, ¿eh? Ujú. Nosotros en general, porque vivimos todavía, pese a esta revolución de las comunicaciones, vivimos muy lejos del resto del mundo, tendemos a mirarnos mucho al ombligo, pero la verdad es que el mundo entero hoy día está viviendo los efectos de esta instantaneidad informativa, cuyo principal modo de trabajar, y eso es también importante verlo, porque a diferencia del periodismo, donde se establecen jerarquías, se establecen medios que tienen responsabilidades, que tienen ética, como podríamos verlo más adelante, Ujú. las redes sociales no tienen nada de eso. Tú te instalas en tu casa, así como podríamos estar nosotros Ujú. frente a un computador, o ni siquiera eso, frente a un teléfono celular, y puedes transmitir lo que se te ocurra para el mundo entero. Ujú. Entonces, no hay responsabilidad, no hay ningún sentido de qué es lo que tú, por qué quieres informar, qué se persigue con eso. Y eso nos genera una tensión que, como te digo, es de un punto a Claro, otro, no solo en Chile, sino que en el claro, mundo entero. Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. claro, claro. Sí, sobre todo ahí, ¿no? Sí. Pero mira, Abraham, se supone que la profesión de periodista tenía que cumplir ese rol de intermediación, es decir, de unir la fuente informativa con el auditor, con la audiencia, ¿no? Es una especie de filtro, digamos así, ¿no? Pero tal como tú lo planteas ahora, eh, dada la importancia que tiene la instantaneidad y la carencia de ese filtro, en muchos casos, porque la gente no se informa precisamente con instituciones o empresas que se dedican al periodismo profesional, sino por cualquier fuente, da la impresión de que lo que está faltando es la intermediación, es decir, el filtro, algo que permite que la gente entienda lo que está pasando, ¿no? Bueno, exactamente, ese es el punto, porque en algún momento algunos pensadores, yo diría bastante livianos, creyeron que el periodismo estaba en su agonía final, cuando se empieza a difundir la idea de los medios electrónicos y todo eso. Pero la verdad es que es al contrario. En este momento el periodismo es más necesario que nunca, por lo que tú estás diciendo, que se convierta en un mediador entre la noticia y el público que debe recibirla. Y eso exige formación,
Se ha discutido mucho si es necesario que sea una formación no universitaria. Yo creo que, bueno, yo estudié, como tú, hemos Claro, estudiado en claro, la universidad, y claro. yo creo que eso sí sirve de mucho porque te amplía el horizonte, pero sobre Ujú. todo porque te enseña ciertas técnicas del trabajo periodístico y sobre todo, como ya lo dije antes, el sentido de la responsabilidad. Tú no Claro, puedes llegar y decir lo que se te ocurre, no puedes llegar y decir lo que te contó un vecino a la pasada. El periodismo claro, exige investigación. Aunque sea una noticia pequeña, necesitas tú corroborar la fuente. Y si es una noticia importante, como algo que le pasa a una autoridad, como algo que afecta a mucha gente, con mayor razón tienes que hablar con las fuentes de la noticia, chequear si lo que te están diciendo es verdad. Y además, y por eso es bueno la formación universitaria nuestra, además te han enseñado en redacción cómo hacer atractivo envolver en un papel atractivo esa información que estás entregando. claro. Pero por otro lado, Abraham, hay algo que le puede interesar a nuestros auditores más jóvenes, ¿no? Eh, en Estados Unidos se habló siempre de, refiriéndose a la función periodística, como el narrar stories, Ujú. historias, digamos, en el sentido de que la información había que dotarla de algún tipo de atractivo, tal como tú lo señalas, para interesar al lector de comprar la información, o de, ya sea un periódico comprarla, o en un caso de audiovisual verla, ¿no? Es decir, hacer atractiva la información. Sin embargo, esta situación provocó, a mi juicio, una suerte de, no sé cómo decirlo, pero de farandulización de la información, ¿no? Es decir, se advierte al parecer que las, los periodistas más jóvenes están como muy interesados en crear informaciones un tanto más atractivas, decime, con más polémica. ¿Ah? Y en las entrevistas vemos que se destaca más el periodista que el entrevistado. Me gustaría que le dimos una vuelta a eso, Abraham, porque es muy importante tu opinión. Por supuesto, pero hay dos cosas en lo que tú estás diciendo. Por un lado, la necesidad de hacer atractivo, lo que te decía yo antes, Mm, la historia que estás mm, contando, no se puede confundir con el invento de noticias. Hay un límite muy preciso, muy exacto. Tú puedes hacer atractiva una noticia, pero no para hacerla atractiva debes incurrir en el vicio de inventar parte para que sea aún más sabrosa. claro, Ese es el primer punto. Y el segundo es que el periodismo, sobre todo en las entrevistas, se ha ido generando. Yo en el caso chileno y probablemente en muchas partes del mundo tenga que ver con el modelo que nos impusieron los Chicago Boys, esto del claro, winner, de estar sí, ganando siempre. sí, Entonces, claro, tenemos compitiendo, claro. periodistas que necesitan, al parecer, demostrar que saben más que el entrevistado, sea el ministro de Hacienda, sea el presidente de la República o sea un Ok, entrenador de fútbol. Yo creo que eso desvirtúa la esencia del periodismo. El claro, periodismo no es para incomodar a la autoridad. Puede, y a lo mejor a veces es necesario, pero más que nada es para que la audiencia esté plena y bien informada sobre temas relevantes. claro. Y ahí viene, perdóname que me alargue un poco, ahí Sí, viene sí, un por segundo supuesto. punto. Tradicionalmente el periodismo ha sido informativo, el famoso qué, quién, cuándo, dónde, cómo y La por qué. pirámide, la pirámide, la famosa pirámide. La pirámide invertida, que es una cosa universal y que por un momento también se la dio por muerta, pero que en definitiva hoy día con los nuevos medios, con la instantaneidad, también sigue siendo necesario. Pero ese tipo de periodismo que es imprescindible no es suficiente. Ahí viene un segundo punto al cual yo, sobre todo al comienzo de mi carrera profesional, me dediqué mucho, que es el periodismo interpretativo, el periodismo de las explicaciones. Sucede algo, tú lo cuentas en informativo,
pero le agregas entrevistas, le entregas más documentación, de manera que el lector se pueda formar un cuadro completo. No simplemente pasó algo, sino por qué pasó, qué nos puede deparar el destino respecto a esa información. Claro, Yo creo claro. que eso es tanto o más valioso que lo primero. Sí, a mí, ya que mencionas el periodismo interpretativo, del cual para nuestros auditores, Abraham Santibáñez un pilar fundamental en la enseñanza universitaria. Yo me eduqué profesionalmente con Mario Planet, Abraham, y Mario Planet también era un hombre que nos enseñaba mucho sobre este tema de la interpretación, en el sentido de que le estás dando tú precisamente la contextualización de la información. Porque el auditor, cuando le recibe hechos, no sabe cómo aglutinarlos, cómo ajustarlos de tal manera de poder entenderlos. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos de nuestros amigos y amigas no entienden mucho qué pasa con Ucrania y Rusia? No entienden mucho de qué se trata, de por qué pelean, cuál es el fondo del asunto. Y ahí precisamente viene, a mi juicio, muy acertada tu visión respecto de la importancia que tiene la interpretación, el periodismo interpretativo hoy en día, ¿no? Oye, tú mencionaste a Mario Planet. Yo Bueno, también fui alumno de él, fui incluso ayudante de Mario, precisamente en el curso de redacción. Después creo que se pasó allá por interpretativo. claro, Él había sido, o sea, fue durante muchos años corresponsal de la revista Time, exacto, que yo la sitúo como la concreción más clara de esta idea de periodismo, porque es un periodismo semanal, un periodismo en que los temas se reparten por secciones, o sea, te van ayudando a insertarte dentro de la corriente noticiosa que es abrumadora, con gran ayuda. Eso. Y el otro maestro, bueno, tuvimos mucha suerte en esos años en periodismo en la Universidad de Chile, pero el otro era Ramón Cortés. Ramón exactamente. era esencialmente informativo y también, de hecho, de eso aprendimos mucho. Por eso yo te digo que si bien no basta con la información, es indispensable, pero lo que también es indispensable es situar el contexto de las cosas, para dónde van, de dónde vienen, cómo se explican. Y yo creo Claro, que eso sigue vigente. A mí claro, me hace falta ahora un tipo de revista que desaparecieron en sí, medio del exactamente. cambio hacia la democracia, Claro. curiosamente, porque había más Mira, revistas interpretativas en durante la esa época, dictadura, con claro, muchas dificultades, pero había. curiosamente, claro, En cambio ahora, fíjate que yo encuentro que el diario La Tercera está haciendo un poco el papel en sus ediciones de sábado y domingo, que son las impresas, está haciendo un poco el papel de las revistas. claro, ¿Qué he hecho yo de menos ahí? Es el formato. El formato de claro, revista clásico es muy cómodo, tú lo guardas, claro. no tienes que agotarlo en el día. Y por eso tiene más importancia todavía, porque las cosas que van pasando, si tú tienes Claro. una buena explicación, las vas entendiendo mejor. Pero Y lo si otro, yo tuviera una revista, lo claro, haría. el sueño, el sueño del pibe periodista, digamos. Hay otro tema, Abraham, que yo creo que aprovechando la oportunidad que te tenemos acá en el portal Citerior, sería bueno saber tu opinión. Y es la diferencia que hay entre lo que se entiende por fake news, es una noticia falsa, de esto que en periodismo se llama la desinformación. Es decir, cuando alguien desinforma a propósito o cuando alguien propala una noticia falsa, derechamente, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, noticia falsa es decir algo que no corresponde, pero desinformación es, por ejemplo, omitir información. Es decir, cuando tú omites u ocultas algo, estás desinformando a la gente. Y hemos recibido de nuestros auditores, pero también de mucha gente, muchos ciudadanos, esa queja en el sentido de que habría que hacer algo para evitar no solamente la fake news, sino que la desinformación.
Es decir, evitar esto de omitir información eh, o bajarle el perfil a la fuente informativa porque no es de tu agrado. Me gustaría que tú le dieras una vuelta a eso, porque es importante aclarar esa situación y cuál es Sí. tu visión. Ahora, en primer lugar, yo creo que desinformación y fake news o noticias falsas eh, eh, están, es- están Ligadas, claro, mucho más relacionados de lo que uno puede pensar a primera vista. Y están relacionados con el tema ético que ya te dije. claro, Yo claro. partí preocupado del periodismo interpretativo, pero lo último que hice en la escuela de periodismo fue hablar de la ética que me parece indispensable. Entonces, cuando tú hablas de desinformación o hablas, claro, una noticia, en el caso de las fake news, obviamente es evidente que ahí Claro, hay una claro, falta total a cualquier conducta ética. claro, Lo de la desinformación es un poco más complejo. claro. El tema de fondo, sin embargo, es que también nos falta, así como hemos avanzado en la formación de los periodistas. Por ejemplo, en el caso de Chile hay una honrosísima y muy buena tradición de periodistas que se formaron y trabajaron antes de que existieran las escuelas. O sea, Claro. yo creo que las escuelas han ayudado mucho, pero la vocación del periodista es irreemplazable. Pero así como hoy día estamos creando mejores periodistas o tratando, porque hay mucho Ujú, tema y que claro, claro. más que hablar, pero estamos tratando de formar mejores periodistas, también deberíamos tener audiencias más informadas, sobre Ujú, todo más exigentes. Y es ujú, ahí de nuevo, voy a volver al tema de las redes sociales, donde yo creo que estamos en un grandísimo problema, ujú, porque no solo te engañan, puedes dar noticias falsas, puedes repetir noticias falsas, que te llegó algo y lo transmites inmediatamente y se difunden ujú, a miles y a millones de personas en todo el mundo. ujú, Entonces, eso es la única manera de defenderse, porque no hay legislación que valga. La única manera de defenderse es creando un público más exigente, un público que sea capaz de pedir que la noticia sea verificada, sea verificable sobre todo, que ujú, tú mismo no te encuentres con la sorpresa que algo que viste en directo ujú, resulta que te lo están informando de manera que no corresponde. Y ahí ujú, hay un punto claro, adicional, ya que a mí me gusta mucho, tú mencionaste, yo soy miembro de la Academia de la Lengua. claro. El hecho es que yo creo que el buen uso del idioma también tiene que ver con la ética, porque decir las cosas con claridad, con exactitud, es una exigencia ética. Y la mejor Claro, forma de hacerlo es usando bien nuestro idioma, que por lo demás es maravilloso, es fuerte, claro, no deja hueco para la claro. mentira, salvo que sea deliberada. Así Claro, que ahí hay un tema. ese es otro tema, maestro. El tema Claro, de que nuestro idioma tiene, por ejemplo, esa sutileza del modo subjuntivo, que no lo tienen otros idiomas. ¿Ah? Entonces, a través del modo subjuntivo, tal como su nombre lo indica, es una subjetividad que tiene nuestro idioma para decir cosas de otra manera. Porque el modo subjuntivo es una especie de, no es presente, ni es futuro, ni es condicional. Es como una esperanza, algo, o un deseo. Entonces, nuestro idioma particularmente tiene que expresarse bien, tiene que usarse bien para la comprensión de las personas. Y ahí te hago de rebote la pregunta del año, digamos. Esto que a mí me tiene muy atribulado, entre paréntesis, y a mucha gente, esto de decir que la gente no entiende lo que lee, o más aún, que no entiende lo que escucha, en este caso. Además, es un tema, no sé, yo lo encuentro de una extrema gravedad, porque no solamente hay que entender que quizás nosotros los periodistas tenemos fallas al expresar las informaciones que trabajamos, pero que la gente no entienda lo que se dice, tiene que ver con el lenguaje, tal como tú dices, tiene que ver derechamente con el lenguaje, ¿no? por supuesto que sí, pero yo sobre todo
lo que te decía antes, yo creo que necesitamos público, necesitamos audiencias que sean más críticas. Y en ese sentido vamos a ir a otro problema fundamental de nuestra sociedad, la falla en la educación. O sea, si a ti no te enseñan a leer desde chico y a comprender, y lo que tú puedes verificar, por ejemplo, yo lo hago con mi nieta, estar viendo cómo lo que a ella se le dice, cómo lo interpreta, cómo lo entiende, cómo lo vuelve a explicar. Y eso yo me temo que la educación chilena, que ha sido muy destacada durante mucho tiempo, entró en una crisis que, bueno, tiene que ver también con los fenómenos económicos de la dictadura, Claro. pero hoy día nos hace mucha falta porque efectivamente no hay falta de comprensión lectora, pero resulta que eso tiene que ver, por supuesto, con la falla de los periodistas. Yo no quisiera dejar con la impresión a quienes nos ven o nos escuchan que creo que todos los periodistas lo hacemos súper bien. Yo creo que todos hemos tenido más de algún problema, más de alguna deficiencia, pero tratamos de corregirla. En ese sentido, todavía nos faltan, en cambio, lectores, auditores, telespectadores que sean más críticos. Yo no puedo entender cómo la vulgaridad se ha ido No, metiendo, claro, sobre todo en la televisión. claro, Es muy fácil hacer claro. reír al prójimo con algún chiste Bacanería, claro, malo, claro. fuera de tiesto, Exacto, pero claro. resulta que no es eso. Desgraciadamente, al parecer es lo que da más rating. Y mientras Sí. de rating y Alguien, de mayor claro, circulación, vamos a claro, estar siempre al debe. claro. Yo escuchaba por ahí, yo también, Abraham, sobre ese tema, que es muy amplio, por lo demás, no podemos agotarlo en esta conversación, por supuesto, que en el periodismo quizás hay un intento por, en el afán de ser leído o escuchado, un intento de emocionalizar la información, o sea, de humanizarla o de emocionalizarla, dándole eh, a los elementos que información algo que emocione a la gente, ¿no? ¿No? Y en circunstancias que, claro, uno podría pensar, uno necesita hechos, como dicen los americanos, fact, hechos, ¿eh? La que quiere hechos. Y nosotros a lo mejor le estamos dando muchas emociones, que es distinto. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, yo no sería muy duro contra esa manera de hacer visibles las noticias, que es por la emoción, porque hay veces en que es indispensable. Tú no puedes comprender el fenómeno de la pobreza, por ejemplo, solo con cifras económicas. Por Claro, muy abrumadoras que te parezcan a ti, a lo mejor a mucha gente le da lo mismo. Pero ver el caso de los niños, que hoy día no es como fue antes el doctor Monk, que eran desnutridos. Hoy día, desgraciadamente, tenemos hoy el otro extremo, la obesidad. Pero hay gente muy pobre que está en condiciones de vivienda miserable. Entonces, contar esa historia de manera que te llegue al alma, te convenza de que tú debes hacer algo, es, yo creo, también parte de la misión de los periodistas. No se trata solo de descalificar a los políticos, descalificar a los intelectuales, de decir que los rectores, como dijo Carlos Peña, no mm, entendieron nada de lo que pasó, sí, sí, siendo, bueno, ese es un otro poco tema, pero exagerado, es un poco exagerado. Y, bueno, amigos, estamos con Abraham Santibáñez, estamos sacándole el jugo, mejor dicho, a Abraham Santibáñez. Si hay alguien que pueda hablarnos, amigos y amigas, de ética, de formación ética de los periodistas, es él. Y usualmente, Abraham, en este espacio de libre pensamiento, le pedimos a las personas que nos visitan una especie de statement, o sea, un deseo, una aspiración, ¿no? Nosotros en el gremio del periodismo
te conocemos, sabemos tus cualidades personales, tu compromiso con la democracia, con los derechos humanos, tu rigor profesional, en lo que has hecho en tu dilatada trayectoria. De manera que en un par de minutos, Abraham, para colocarle término a esta conversación, porque el tiempo siempre es nuestro verdugo en este tipo de programas, solicitarte que abroches una expresión más bien optimista, ¿no? De cómo nosotros, el periodismo, podemos hacernos eco de lo que decía el profesor Gadamer, el alemán, el filósofo alemán. ¿Cómo podemos hacer mejor la sociedad? ¿Cómo contribuir a mejorar la sociedad? A mejorar lo que hacemos, y mejorando lo que hacemos, también embellecer un poco el entorno y contribuir a que en nuestro país, en nuestra sociedad, las cosas anden mejor. ¿Cuál sería tu aspiración? Bueno, es un tema muy amplio, pero Claro. por una parte, para empezar, yo te repetiría algo que ya dije. Yo creo que el buen uso del idioma, es decir, escribir textos que no solo informen, sino que además te alegren la vida, aunque sean noticias tristes, yo creo que es la primera condición. Pero lo fundamental desde el punto de vista ético es, sin duda, yo lo resumiría en dos términos. Por una parte, el respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que eso es fundamental. Cuando yo critico algunos programas de televisión es porque uno siente que ahí se está pasando a llevar esa dignidad esencial de todo ser humano. Eso por una parte. Y por otro, en el periodismo es fundamental buscar honestamente, buscar con deliberación la verdad periodística. No es una verdad final, ni filosófica, ni apunta hacia ello, pero ¿qué pasó exactamente con tal noticia? No quedarse en la bruma de que algo pasó y no sabemos bien por qué. Por eso yo te insistía en lo del periodismo interpretativo. Pero desde el punto de vista ético, eso es lo esencial. El respeto a la dignidad de las personas y la búsqueda deliberada, inconstante y permanente de la verdad. La búsqueda de la verdad. Es una frase que ya hemos escuchado un par de veces, no, muchas veces, no un par, en estos programas, en estas entrevistas que hacemos a personeros del acontecer nacional, y que hoy hemos tenido en la persona de Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo en el año 2015, y una figura muy relevante en el periodismo chileno. También es esa expresión, ¿no? La expresión de la búsqueda de la verdad y de la dignidad de las personas, ¿no? Te agradecemos mucho, Abraham, este esfuerzo que has hecho hemos sabido que has estado un tanto convaleciente de una enfermedad que tuviste hace un tiempo atrás, y te agradecemos mucho ese esfuerzo y tu comparecencia para ilustrar, darle luz a nuestros amigos y amigas de Portales Interior. Muchas gracias, Abraham, por tu presencia. Muchas gracias a ti, Paulino. Espero Muchas que nos gracias. volvamos a ver. Nos Gracias. vamos a ver. Y a ustedes, amigos del Portal Interior y amigas, amigos de nuestra audiencia, ya tendremos la oportunidad en un futuro no muy lejano, de estar con otra persona de tanto calibre y tanta importancia como el periodista Abraham Santibáñez en nuestra programación. Adiós, amigos. Adiós, Abraham. Gusto de saludarles. Que estén muy bien. Chao. Portal Interior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras, en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.